Estás escuchando Carreras Exitosas del Mundo IT, un espacio donde podrás aprender de tecnologías, los recorridos y experiencias de profesionales IT en un lenguaje simple. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Nos encontramos acá con Cami Pinto, la nueva voz que tenemos el agrado de que nos acompañe en el podcast. Hola Cami, ¿cómo andás? Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Es un placer poder participar en el podcast, así que espero que me vaya bien, es mi primer episodio, ténganme paciencia. Así que nada, muchas gracias y gracias Sofi por la presentación. No, un placer. Y bueno, y hoy nos acompaña Fernando Polti, director en Global Wizards, que es voy a empezar diciendo director en Global Wizards, porque bueno, ahora nos va a estar contando un poco acerca de toda su trayectoria, de sus experiencias y bueno, de algunas otras curiosidades. Hola Fernando, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Todo muy bien. Me alegro mucho. Fernando, te comento y te cuento que nosotros, la modalidad que tenemos en el podcast en general es empezar con una pregunta, como para romper un poco el hielo. Y en el día de hoy te ha tocado la siguiente. Si hicieras un ranking de 3 comidas en las que pensás que Argentina ganaría la Copa del Mundo, ¿cuáles serían? Bueno, mira, te comento. Al menos por experiencia, obviamente el asado es vamos a decirlo así, una marca registrada, ¿no? Argentina, fuera de que cuando viajás por distintos países, puede ser por Ámsterdam, Netherlands, ¿no? Ámsterdam, Estados Unidos y demás, hay una gran confusión, porque todo lo comparan con, por ejemplo, el asado brasileño, ¿no? Que tuvo mucho bombo de platillo, tuvo mucha expansión, llamémoslo así, a nivel comercial. Entonces es difícil que, todos cuando dicen asado, ¿viste? Es como que lo mezclan con el asado brasileño y con el asado argentino, pero obviamente está muy del corazón, del lado del corazón, ¿no? Que el asado argentino es mejor. Claro que sí, hay que separarlos tanto. Sí, 100%, sí, 100%. Sí. Sí, después el segundo, milanesa, la milanesa con papas fritas o puré siempre fueron de mis favoritas. Y también lo mismo, la milanesa, viste que es parecida al Schnitzel en Alemania, viste, pero es genial, la milanesa para mí le gana. Y después la tercera, por una cuestión de simplicidad, esta sí, está bien reconocida y bien identificada Argentina, es la empanada. Sí. Que Sí. ¿viste? Es como muy específica. Así que ahí tenés mi ranking. Sí, la empanada es algo que yo sepa no es muy mundial, no tiene como muchas representaciones de cada, ¿no? Siento que el resto podés hacer un poco y la empanada la veo un poco representada. ¿Qué está pasando? Sí, en verdad, yo estoy en Las Vegas, ¿no? Estoy acá en Nevada. Y acá hay algún que otro negocio, sobre todo si tiene origen latino, que hacen empanadas. Y hasta también hay un food truck que es muy conocido, que va por distintos lugares, que hacen empanadas, que solamente hacen empanadas, no me recuerdo ahora cómo se llama. Lo que recuerdo sí es uno de los restaurantes acá que son bastante conocidos, se llama Made in Argentina, que hacen muy buenas empanadas, y el Rincón Buenos Aires, que también hacen muy buenas empanadas, y son bastante conocidos las empanadas por la buena calidad, ¿no? que tienen estos lugares. Pero mirá que las empanadas tal vez no se encuentran tan representadas en algunos lugares específicos. No sé, si te vas a París, tal vez, ¿viste? No es que vas a ver un símbolo de empanada gigante, pero si después buscas un poquito en los pasillos más de negocios latinos y demás, vas a encontrarla y está bien representada. Excelente. Qué hay bueno, que saber buscar. No, pero aparte me parece interesante porque justamente yo estaba pensando, ¿no? Vos vivís en Las Vegas, en Nevada. Digo, ¿cómo hace para estas comidas tan argentinas? ¿Cómo uno accede estando allá a esas cosas para no perderlas? Por ejemplo, yo siempre pienso, si algún día me mudo a otro país y no hay milanesas, ¿de dónde las saco? No es algo que se estile en otros lugares. Pero nada, eso de que haya food trucks, que haya restaurantes especializados en eso y demás, me parece increíble. No tenía idea que existía. Sí, mira que, uno cuando se va por alrededor del mundo se da cuenta de que argentinos, alguno antes estuvo ahí, ¿viste? Alguna familia, alguien se mudó a ese lugar. Va a haber lugares muy específicos, ¿no? Si te vas a Alaska o te vas a Beijing, ¿viste? En China, que tal vez va a ser más difícil encontrar, ¿no?
ha sido un origen más cercano al nuestro, pero no es tan difícil, digamos. Por lo menos nunca encontré una gran dificultad, no sé, hasta en Japón. Tampoco es tan difícil encontrar comida argentina, ¿no? Y te puedes ir hasta a lugares distantes, ¿no? No estoy diciendo solamente en Tokio, ¿no? Así que, pero sí, igual te lo digo así, la fórmula para el éxito de esto es llevártelo vos, o sea, aprender, se te tiene una excusa para que vos mismo lo cocines, ¿no? Para que aprendas digamos, en verdad, de atribuirte la cultura, ¿no? Digamos, llévate la cocina también, ¿no? Claro, totalmente. Está muy bueno. Yo lo que te quería preguntar, bueno, nos fuimos con el tema de la comida, que podríamos estar hablando una hora de esto, pero bueno, vamos a hablar de lo que vinimos a hablar en este caso, que es respecto al mundo de la tecnología, y principalmente lo que te queríamos preguntar es ¿cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de la tecnología? Nosotros sabemos un poco lo que nos contaste, un poco lo que sabemos, digamos, de vos, pero queríamos escucharlo directamente de vos, antes de tu experiencia en la carrera de ingeniería informática. ¿Cómo llegaste a donde estás ahora, digamos? Bien, mirá, me cuesta recordar los primeros momentos, ¿viste? Porque tal vez uno recuerda más como momentos clave, ¿no? Como momentos bisagra, como le llamamos, que los primeros momentos. Pues los primeros momentos, te puedo decir que, no sé, mis padres cuando tenía 10 años compraron una 386, ¿viste? Una computadora, una Commodore también teníamos ahí, y ya empecé como a integrarme y mostrarme interesado. Y eso es como parte de la narrativa de uno dice, bueno, ya pudiste empezar a mamar, ¿no? Digamos, desde el principio. Esta relación con tecnología o encontrarte cómodo, digámoslo así, con la tecnología. Pero en verdad, esos momentos obviamente colaboran y generan un acercamiento y oportunidades, pero para mí lo más importante es cuando uno toma esas oportunidades y cuando el oportunismo encuentra la oportunidad, ¿no? Y creo que eso fue bastante más adelante, cuando empecé a desarrollar proyectos, cuando ya había terminado, en este caso la secundaria, y había empezado la universidad, y me había encontrado interesado en desarrollar proyectos con tecnología y resolver problemas. Porque en verdad la tecnología, yo creo una concepción errónea, sobre todo en las primeras épocas, digamos, académicas, cuando alguien se pone a estudiar, o hasta para los negocios mismos, que es que piensan que poner tecnología es igual a un avance de éxito, ¿no? Y he encontrado un montón de problemas de negocio o problemas bueno, de comunidades y demás para resolver con tecnología, y en verdad puede ser que una metodología mucho más simple es un lápiz y un papel, ¿no? Para resolver un problema específico. Entonces, sí, la tecnología es una herramienta. Eso es lo primero que hay que aprender y tiene que justificar los recursos utilizados para aplicar cualquier tipo de tecnología y tiene que generar el beneficio, ¿no? Tiene que generar esa devolución mayor, obviamente, que la inversión de recursos o de tiempo o de enfoque que uno tiene que poner cuando uno desarrolla tecnología. Entonces, bueno, pero para ir un poquito más a casos específicos, yo empecé mi carrera estaba entre medio de la universidad, pero empecé en el 2007, 2008, y empecé más como más desarrollo de negocios, digamos, ya estaba desarrollando estaba haciendo programación, pero empecé más por el lado de desarrollo de negocios y entender las problemáticas de negocios, más como una lista de negocios, y ver cómo desde ese lugar poder generar un valor y resolver problemas que eran o repetitivos o eran problemas que necesitaban algún tipo de perspectiva diferente, en este caso con sistemas, ¿no? Que pueden llegar a ser un desarrollo de un software, como también puede llegar a ser la implementación de una plataforma. Y esos fueron mis primeros pasos. Después fui consultor, ya con un enfoque más de desarrollo, digamos, de sistemas, más de desarrollar y hacer programación. Eso también lo hice al menos por 10 años en esos periodos de tiempo. Y después fui el CTO de distintas compañías. No sé cómo, porque estoy saltando mucho en el tiempo. No sé si ustedes quieren que les explique así en detalle o si quieren saber algo específico, ¿no? Así que
Le estoy dando así como para un general, haceme una repregunta. No, está perfecto, está perfecto. Ahí, Sofi, si querés vos ahondar en algo más, pero me parece muy bueno esto que dijiste de lo que nos contaste, que la tecnología es una herramienta, que hoy en día a veces la tecnología, muchas personas lo ven como una especie de enemigo, de villano que nos va a reemplazar, y decir que es una herramienta me parece que es clave. Nada, respecto a lo que nos estuviste contando, todos los pasos que diste para llegar hasta donde estás ahora, por lo que contás, son un montón de cosas y estos momentos bisagras que decís. Así que nada, la verdad me parece súper interesante que es algo que justamente podrías hablar de cada etapa y de cada momento. Pero eso, Sofi, no sé si vos querés ahondar en algo. No, un poco más seguir, bueno, en parte, como contás, Fernando, de todo lo que ha sido este camino, bueno, hiciste como un paneo general, pero bueno, en el medio de ese paneo general hay un detalle que vos seguiste estudiando 4 años más de la carrera de ingeniería de software, ¿es correcto? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya laburabas de ingeniero en el medio mientras te especializabas? ¿Cómo fue esa transición, digamos? Sí, sí, ya trabajaba. Ese es un consejo que siempre doy. Uno, digamos, a nivel académico, obviamente que te da un montón de herramientas y te da un montón de distintos tipos de enfoque, ¿no? Digamos, te ayuda, obviamente el ambiente académico te ayuda. Pero, en verdad, mira, disculpe, a mí me encanta profundizar y me encanta tal vez tocar distintos tipos de ámbitos de conocimiento, ¿no? Sí, Y vieron que hay una creencia, está la creencia de las 10.000 horas para ser un experto, ¿no? Digamos, de que tenés que dedicarle 10.000 horas para ser un experto. Bueno, maestros de matemática, digamos, los que se consideran máster o que tienen las cualificaciones para ser máster de matemática o de ajedrez, en verdad, las 10.000 horas de experto no es una cuestión de dedicarle 10.000 horas a algo, sino es más bien una cuestión de generar distintos tipos de asociaciones y por esas 10.000 horas o más que uno aplica en hacer algo, uno empieza a tener algo llamado agrupamiento, ¿no? Que quiere decir que, por ejemplo, en el ajedrez, cuando una persona quiere memorizar un partido de ajedrez, digamos, una posición en un partido de ajedrez, los maestros de ajedrez la memorizan mucho más rápido, pero no porque se acuerdan de memoria cada una de las posiciones en este caso de las piezas, sino porque en verdad jugaron tantas partidas antes que recuerdan pedazos, digamos, de esa partida que están jugando actualmente, de otras partidas y las relacionan con eso. En esta parte, en esta área, las posiciones de las piezas es igual que esta otra partida que analicé, que estudié o que jugué, ¿no? Años atrás. claro, claro. Entonces, Sí. Estar metido en la industria, estar metido en desarrollar y demás, no solamente te da la capacidad, en este caso, de ver cuál es el mercado laboral o qué está pasando, ¿no? Con esa industria, que es fundamental también como profesional, sino que te empieza a dar esta capacidad de ganar experiencias y empezar a agrupar y empezar a tener un conocimiento enfocado que no lo puedes lograr de forma académica, porque fuera que vos ganás agrupaciones de forma académica, ganás esta capacidad de ganar experiencias y poder, ya viví esta experiencia o conozco sobre algo parecido a esto y la solución para esto es esta otra. Fuera de eso, tener experiencia y estar dedicándote dentro del contexto te da muchísimas más oportunidades de eso y generalmente eso es lo que genera más desarrollo profesional, ¿no? Que uno en verdad tiene esas experiencias reales, ¿no? Esas experiencias que uno atraviesa en el día a día. Entonces, te lo respondí súper largo esto, pero para que se entienda de que la experiencia que uno desarrolla a la vez que está tal vez haciendo su desarrollo académico es, pero súper fundamental en cualquier profesional. Y después hiciste otra pregunta porque tal vez me perdí ahí en las ramas. No, eso, un poco, no, está excelente la respuesta, había que profundizar y profundizaste, está perfecto. No, eso, si habías empezado a trabajar ya como ingeniero mientras te especializabas, que bueno, queda evidentemente contestado, que sí. No, es muy interesante en realidad lo que decís, es real y es muy real esta cosa de cómo en realidad familiarizarse a través de la experiencia es clave con todo. Uno puede leer 1000 veces yendo al ejemplo del ajedrez, podés leer y podés
no sé, familiarizarte teóricamente con una jugada, con unos movimientos, pero lo único que realmente va a hacer que se te graben es eso, es utilizarlos, es jugarlo, es familiarizarte así, con la práctica, básicamente. Exactamente. Así que solamente como una mini conclusión, es cualquier persona que esté estudiando y que esté dudando si acaso dedicarse un poco a trabajar y demás, yo les digo, obviamente que es duro, pero es súper gratificante y te acelera un montón el proceso de después involucrarte dentro de la industria, ¿no? Está muy bueno eso, está muy bueno que lo escuchen también, porque este podcast también está dirigido justamente a personas que quieren adentrarse en el mundo IT y que capaz tienen estas dudas, tienen estos miedos que creo que nos pasa a todos en cualquier ámbito que nos queramos meter. Nada, me parece muy clave y me parece muy, muy lindo también lo que decís de que nada, que son cosas donde uno se forma, pero que también la experiencia es lo que más te ayuda digamos, a especializarte. No es únicamente aprender lo teórico, como decía Sofi, sino que también el aprender, el estar en ese momento, en ese lugar, es también lo que te ayuda y la verdad, nada, me parece muy, muy importante que lo escuchen eso. Yo sí quería preguntar algo, justo hablaste del ajedrez. Ajedrez, me llevaste al tema de los juegos. Acá nosotros entendemos que toda la tecnología vos la ves, digamos, anclada al mundo del entretenimiento y unido al tema de los videojuegos. Entonces, lo que te queríamos preguntar es cómo ves la evolución de ese vínculo entre lo que es la tecnología informática y el mundo del entretenimiento. Sí, si es que vos siempre lo pensaste también unido a los videojuegos. Bueno, buena pregunta. A ver, obviamente que, digamos, al menos de mi parte, aplico todo lo que aprendí o todos los medios que tengo, ¿no? Para poder meterme en este mundo hermoso, lúdico, ¿no? De entretenimiento o de generación de juegos, digamos, de distinto tipo de índole, ¿no? Obviamente un juego no tiene por qué ser, no tiene que ser un desarrollo de software, un videojuego, para decirlo así, ¿no? Digamos, no tiene que estar en código. Es más, normalmente la forma más rápida de probar un juego es agarrás lápiz y papel, bien, y te haces un modelo de un juego, y probás el modelo del juego ni siquiera haciendo una sola línea de código, ¿no? Claro. Con eso, digamos, si a las personas que les gusten videojuegos se puede meter mucho en todo lo que es desarrollo de mecánicas de juego, dinámicas, digamos, todo lo que es en sí el desarrollo del gameplay, ¿no? Que sería como la interacción que uno tiene y cuál es ese tipo de ciclo después que uno aprende dentro de ese juego y los objetivos que uno tiene, ¿no? Todo eso se llama game design, digamos, de ese diseño de juegos, y tiene un montón de distintos tipos de estudios y de análisis y de cosas que se pueden profundizar. Obviamente tecnología lo que hace es, como decía antes, es una herramienta. Hay formas que aceleran muchísimo, digamos, el desarrollo de un juego o las pruebas que puedes hacer para desarrollar o para ver qué tipo de juego puede llegar a ser funcional a la misma idea que vos tenés. Porque vos podés tener la idea de hacer un juego y que sea un juego casual, que simplemente el punto es un desafío cuasi de reacción, físico, lo que sea, ¿no? Puedes tener otro juego que sea más de estrategia, o puedes tener otro juego más que sea nada más narrativo, que vos lo que querés es contar una historia. Entonces depende el tipo de experiencia que vos querés generar, porque en verdad es eso, está bien, cuando vos generás un juego. También nosotros trabajamos haciendo juegos de gambling, ¿no? Digamos, todo lo que son juegos de casino. Y ese tipo de juegos también generas una experiencia. Entonces, depende de la intencionalidad y depende el tipo de contexto que vos estás apuntando para poder desarrollar, en este caso, un juego, es cuando empiezas desde ese lugar decidir qué tipo de tecnologías o qué tipo de técnicas. Hay juegos donde lo principal es la música, ¿no? O al menos lo que más te va a llevar y lo que más te va a hacer inmersivo del juego es la música. Hay otros donde es la narrativa, hay otros donde es más bien la mecánica y la dinámica que uno genera para poder relacionarse con esa mecánica. O sea, hay muchos distintos tipos de contextos y es al revés el camino. O sea, obviamente que esto es interesante porque esto es en cualquier tipo de
de origen creativo. El origen creativo puede venir desde la tecnología misma, digamos, decir, bueno, yo quiero hacer un juego en VR, por ejemplo, ¿no? En Virtual Reality. Entonces, como quiero hacerlo en Virtual Reality, ya te limita, entre comillas, eso, o te enfoca al tipo de juegos que en Virtual Reality pueden llegar a ser factibles, ¿no? Claro. Entonces, eso puede llegar a ser un origen creativo, pero realmente si vos querés generar una experiencia, ¿no? El origen creativo puede llegar a venir por otros lugares. Por ejemplo, como dije antes, si querés contar una historia, bueno, tenés distintos tipos de formatos para contar una historia. Y puede ser que Virtual Reality se ajuste o no, porque tal vez no es el tipo de experiencia que uno está buscando. Tal vez cuando querés contar una historia de un dispositivo mobile, ¿no? Digamos, una experiencia más acotada a eso y que se relacione con otro tipo de activadores, llamémoslo así, que sería cómo la persona va a querer involucrarse con esa experiencia. Entonces, va por ese lado, va por el lado de que depende, la tecnología sirve, está bien, a la industria del entretenimiento. Es más, bueno, yo estoy en Las Vegas, ¿no? Imagínense todos los lugares, espacios físicos que hay que explotan, ¿no? Todo lo que es entretenimiento, ¿no? Y obviamente que hoy en día, casi, les voy a decir, un 80% de los lugares incluyen tecnología de alguna forma. Por ejemplo, hay una muestra ahora permanente o cuasi permanente de Van Gogh que es inmersiva, que es toda una habitación donde derivan de todas las paredes y techos, es toda una historia, por decirlo así, una narración Imagine Van de Gogh, toda la ¿no? historia. Sí, Imagine Van Gogh. Sí, acá estuvo incluso. Es una experiencia preciosa. Sí, es increíble, en realidad, eso, ¿no? La utilización de la tecnología en ámbitos que quizás uno no lo hubiese pensado y realmente es una herramienta fantástica. Bueno, ya en Las Vegas yo no me quiero imaginar el nivel de... Mira, me decís Sí, 80% y hasta rosa a parecer poco porque me parece realmente una locura. sí, sí, obviamente que va a haber un equipo de música, ya es tecnología, ¿no? Pero lo que quiero decir es que utilice un poquito de tecnología un poquito más avanzada. Esa de Van Gogh, por ejemplo, cuando yo fui a verla, me encantó, obviamente, pero también es como que uno cuando está en la industria dice, bueno, pero hay cosas más avanzadas que esto hoy en día, ¿no? Para poder agarrar y jugar y usar. ¿Por qué no usan cosas más avanzadas? Y en verdad eso uno aprende cuando se queda muchos años en la profesión y demás, que en verdad el objetivo no es utilizar lo más avanzado, porque lo más avanzado siempre es sexy, ¿no? Digamos, es como, mirá, la última tecnología, ¿viste? Lo último que está ahí dando vueltas. Todo lo que están en sistemas, todo lo que están en software, les súper interesa probar lo último, ¿no? Quieren tener ese challenge, ¿no? Pero cuando vos te metés en cualquier tipo de negocio, de entretenimiento, puede ser en cualquier tipo de industria, el punto no es con tecnología mostrar lo último, no es un show off, ¿no? Digamos, lo que estás haciendo es tratando de resolver un problema. En este caso, el problema era cómo generar una experiencia inmersiva, ¿no? A un grupo de personas y seguramente con límites de presupuesto, con una propuesta de que no sea difícil transportar esa experiencia o reinstalarse en otros lugares. Entonces, todo lo que se aplicó ahí puede llegar a ser que uno se puede poner crítico pero esta experiencia podría ser mucho más completa. Pero en verdad uno no observa, ¿no? Que hay un montón de límites y en verdad como en ingeniería y demás, vos lo que más aprendés es eso, a jugar con los límites, ¿no? Y ver cómo podés resolver algo con los límites que tenés. Sí. Sí, no, aparte también algo que dijiste que me pareció también a destacar. Yo voy destacando algunas cosas que vas diciendo que me parecen, honestamente, me parecen lindas. Por ejemplo, esto de que la tecnología está como para resolver un problema y además también en base a lo que se quiera resolver o en base a la experiencia o sensación que se quiera dar. Cuando hablaste, por ejemplo, de los videojuegos, se me vinieron a la mente un montón de juegos, por ejemplo, los juegos de baile donde uno tiene que copiar, digamos, la coreografía o que bueno, se utiliza toda una tecnología con personas reales que están bailando frente a una pantalla. Y también otro tipo de juegos donde hay una historia. Bueno, yo estaba pensando justamente en The Last of Us, por ejemplo. Nada, la verdad que está bueno eso también, de pensar que la tecnología, además de cumplir una función, de resolver un problema, también busca generar algo en los demás, que creo que el ejemplo que trajiste de la muestra de Van Gogh es buenísimo porque fue una experiencia
yo tuve la oportunidad de ir, fue una experiencia hermosa y a muchas personas les pasó eso, que capaz no pensamos tanto en toda la tecnología que hubo detrás, sino lo que sentimos en el momento, lo que sentimos estando en esa experiencia. Entonces, y bueno, y también en Las Vegas me imagino lo que debe ser, como decía Sofi, yo no he tenido la oportunidad de ir, de conocer, únicamente por imágenes, por videos y demás, pero me imagino lo que debe ser y las experiencias también que se buscan generar en un lugar así. Sí, 100%. Mirá, justo tocaste lo que es Last of Us, ¿no? Sí. Digamos que ahora tuvo la fortuna de tener también una serie y demás. Bueno, The Last of Us, de Naughty Dog, tiene a un director creativo, Neil Druckmann, que es un genio en la industria, ¿no? Neil Druckmann, recuerdo que cuando lo vi fue hace como fue después de la pandemia. Fue hace 1 o 2 años atrás, lo habré cruzado. No, ¿En serio? Tuve una conversación personal. Sí, la GDC, a todos los que están interesados en videojuegos y demás, está la Game Developer Conference, que es la conferencia más grande en Estados Unidos de videojuegos, donde te cruzas a esos monstruos, ¿no? Te cruzas a todos los que son directores creativos, desarrolladores de todos los juegos que te puedas imaginar, ¿no? Desde juegos de Sony, de PlayStation, hasta los juegos indies que digamos, por ejemplo, como Darkest Dungeons, que ese estaba súper de moda en la GDC, creo que fue en el 2020. No, 2020 no fue antes porque no hubo GDC en 2020. Fue 2018, creo, o 2017. Bueno, pero fuera de eso, lo que quería decir es, acá pues, esto que estamos haciendo, ¿no? Este podcast, estimo, que es para que los oyentes se lleven algo, ¿no? Se lleven algún tipo de inspiración, algún tipo de información, pero siempre un podcast, digamos, creo que no tiene una orientación, al menos esta académica, ¿no? Digamos, no es que en un podcast vas a poder llevarte una masterclass, está bien, sobre algo. Tal vez te vas a poder llevar un par de puntos interesantes y eso puede ser pequeñas semillas que plantes para después verlas crecer. En este caso, ¿no? Digamos, ¿por qué quería destacar ese comentario que hiciste? Y sobre esta persona. Hay en cada desarrollo, más dentro del entretenimiento, hay un montón de personas involucradas. Hay un montón de personas involucradas, un montón de distintos tipos de rangos de conocimiento, de distintos tipos de roles, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora, pero visité las oficinas de Electronic Arts, no me acuerdo si fue en el 2017 o 2018, y me habían presentado un argentino que, no me acuerdo el nombre, Alejandro algo, creo que era el que diseñaba las reacciones, como esto en el FIFA, de los jugadores y de las tribunas, ¿no? Sí. Eso lo diseñó un argentino. Es más, la grabación, una cosa icónica que comentó, porque era un paseo que hicimos con un grupo de desarrolladores estudiantes de Argentina. Eso la Fundación Fundab la estaba organizando. Nos comentaron que digamos, fueron a grabar, no sé, Los Señores de la Bombonera, para poner un ejemplo, ¿no? Para generar esa ambientación y para generar ese filenique. De alguna forma, esa persona trajo este elemento, ¿está bien?, para enriquecer más la experiencia, que antes no existía antes cómo reaccionar las tribunas, los sonidos, o si acaso un jugador, viste, se pone triste, mira para abajo, después falla un penal, ¿no? Sí. Y todo eso enriquece la experiencia. Y obviamente, ¿por qué traigo esto a colación? Porque en estas industrias que son tan diversas y tan grandes, por ejemplo, en videojuegos siempre vas a tener digamos, las personas que se introducen primero, más como para desarrollo, además, que quieren decir, bueno, yo quiero crear mi juego, ¿no? Y es hermoso ese camino, es hermoso llegar a un lugar donde decís, quiero generar mi primera creación. Y lo más difícil generalmente es darse cuenta que uno tiene que analizar los proyectos desde abajo para arriba que de arriba para abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es
vos generalmente pensás en el ideal de lo que te encantaría a vos lograr, ¿no? Vamos a pensarlo, voy a hacer un paralelismo con la vida misma. Me encantaría tener una casa de 2 pisos, vivir en este lugar, tener este auto, ¿no? Uno generalmente es como que piensa en una vida ideal o en este caso en un proyecto ideal, ¿no? Y yo personalmente a nivel personal descubrí que eso como profesional siempre me fue contrapuesto, me fue muy en contraposición con lograr hacer un proyecto, digamos, como concretar un proyecto, ¿no? Y esta era la pequeña, digamos, la pequeña, los 2 cents, como se dice acá, los 2 centavos, ¿no? Digamos que es agarrar y dar algo, digamos, que tal vez tiene valor para lo que están escuchando. Que es siempre hay un camino de experiencia, y más cuando uno no tiene experiencia, que a medida que va realizando un proyecto, su primer proyecto, segundo proyecto y demás, uno va ganando experiencia y desvalida toda esa fantasía que uno tenía sobre cómo realizar ese proyecto. Y en tecnología pasa todo el tiempo, más porque la tecnología va cambiando y tu mismo conocimiento va cambiando. Entonces es como se hace una ecuación para que siempre todo tenga mucho cambio. Entonces, si vos querés desarrollar, puede ser cualquier contexto, si querés desarrollar tu primer backend para una compañía de contadores, si querés desarrollar un juego o querés desarrollar una integración para un método de pago, ¿viste? Generalmente, obviamente, si te estás analizando un proyecto gigante para un cliente, tenés que pensar de arriba para abajo porque hay un requerimiento ya, pero siempre estás aprendiendo y estás viendo de adquirir esa experiencia. Siempre me sirvió más pensar de abajo para arriba, que es bueno, tengo que integrar un método de pago. Bueno, ¿qué es un método de pago? ¿Qué es lo que se considera un método de pago para esta industria? ¿Y cuál es el mínimo que puedo hacer para probar mi conocimiento y probar si acaso hay una fiabilidad técnica? Digamos, si lo puedo en verdad lograr, esto que estoy pensando hacer. Y eso con todo. Y con un juego, esto a lo que iría a llegar es... si vos querés hacer un juego como Last of Us, vos necesitas un grupo de 300 personas y que todos sepan lo que están haciendo. Entonces, no pienses en un Last of Us. Pensá en hacer una caja que se mueve y que es divertido moverla, ¿no? Esquivando cosas, antes de pensar en eso. Así que es eso. Para mí el camino es mucho más gratificante de esa forma, muchísimo más gratificante. Porque no te vas a decepcionar no llegando a ese ideal, ¿no? Que tal vez te pusiste al principio. Y después vas a llegar a ser un Last of Us, of course, ¿no? Digamos, después de años. Claro, obvio. No, obviamente. Siempre está bueno empezar por los pequeños pasitos hasta llegar, bueno, podemos empezar, como decías vos, por una caja que se mueve y que es divertido y terminar en un Last of Us que tiene una serie hoy en día para poder ver. Sofi, perdón, justo te interrumpí, que querías decir algo. No, está perfecto. No, digo que me parece re interesante lo que dice, porque es real que uno de los desafíos más fuertes de la programación en general, de desarrollo, de lo que sea en ese ámbito, es bajar a tierra las cosas. Yo estudio programación y lo que más me ha costado es de imaginarme algo, imaginar un programa o lo que sea, y poder decir, bueno, ahora que se puede hacer, ¿me entendés? Porque uno con la mente tiene una capacidad que claramente luego se ve limitada, pero qué fantástico. Y empezar de a poquito, como decís vos, Fernando, es la clave para todo. En realidad, unas metas más cortas, metas alcanzables, realistas, en definitiva. Así que, no, es realmente muy bueno escucharlo de alguien que ya tiene ahora una experiencia, una carrera. Es gratificante y necesario escuchar ese tipo de testimonio. Ya, bueno, un poco me estoy alejando un poco, me voy a alejar una preguntita del ámbito tecnológico y me gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo fue tu experiencia de salir del país, cómo se te dio la situación, bueno, de terminar allá viviendo en Las Vegas, si sentís que impactó, digamos, en tu forma de ver el mundo tecnológico, de las posibilidades, bueno, de esto que venimos hablando. Bueno, bien, te comento, primero... antes, digamos, de decidir mudarme, digamos, de ser un expatriado, ¿no? Digamos, de irme de Argentina, tuve la fortuna de poder viajar por varios países, sobre todo en eventos tanto de tecnología como de negocios, sobre todo en Alemania, en España,
en Londres, en Inglaterra, en Japón, algunas veces en Asia, también en China, Japón y otros lugares, pero bueno, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos, ya saben, Estados Unidos es de alguna forma como... Sí, está en las noticias todo el tiempo, ¿no? Digamos, siempre, si pasa algo en Estados Unidos, todos se enteran. Así que sí tiene una predominancia por el tipo de estructura financiera, comercial que hay en el mundo que es enorme. Entonces, después de viajar y después de tener varias experiencias, se me dio la oportunidad de irme, en primer momento fue a DC, Washington DC. Estuve ahí viviendo y desarrollando la compañía por 3 años y después, como nosotros nos profundizamos muchísimo en todo lo que es desarrollo para el entretenimiento, específicamente para gambling y sport betting, ahí tomé la decisión de irme para Nevada, Las Vegas. Y sí, las oportunidades, a ver, las oportunidades no solamente aparecen, uno tiene que estar listo para tomarlas, ¿no? Y bueno, pero también te voy a decir otra cosa más. Tal vez yo no estaba tan listo al principio, porque uno no está no está completamente listo. Uno, lo que pasa es que uno tal vez tiene alguna oportunidad, algunos atributos para tomar una oportunidad, y después lo que hace es, uno se termina de preparar para la oportunidad a la misma vez que está tomándola, ¿no? Y esto estoy diciendo porque, por ejemplo, yo cuando me mudé para Estados Unidos tenía un inglés muy básico, ¿no? Digamos, casi no hablaba inglés o no hablaba inglés directamente. Y bueno, y después de venir aquí, bueno, obviamente tuve que adaptarme y aprender, como se dice en Argentina, las patadas, ¿no? Así que, sí, al principio fue desastre, ¿no? Digamos, ir a pedir un café para mí era todo un capítulo de una sitcom, digamos, ¿no? Porque era complicado. Así que después, digamos, de haber pasado, digamos, por todo eso, pero ese es el punto, ¿no? Digamos, el punto del desafío y el punto de también probarse a uno mismo y avanzar sobre las oportunidades es también lo que termina definiendo si acaso uno avanza o no avanza en sus proyectos de vida. Así que, bueno, y en Estados Unidos obviamente sí cambió muchísimo. A ver, vamos a ser honestos y directamente hablar sobre específicamente lo principal que cambia, ¿no? La economía de aquí es totalmente y radicalmente diferente a la Argentina y hay muchísimos más recursos de todo tipo para brindar soluciones. Entonces, las oportunidades para generar soluciones se incrementan muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Es en Argentina y en otros países también, cuando estábamos generando un tipo de solución o cuando yo también me ponía en la misión de generar un tipo de solución, los recursos que había obviamente tenían que justificar, o los recursos a utilizar tenían que justificar el beneficio, ¿no? Y tal vez en Argentina hay cosas que tienen sentido hacerse por el tipo de solución y por el tipo de complejidad que puede haber en algún tipo de industria y que en Estados Unidos no. Y lo mismo, y generalmente se aplica mucho más en este sentido, que en Estados Unidos el desarrollo o generar una solución, digamos, técnica, tecnológica o científica de cualquier tipo, se justifica mucho más en generarse y que tal vez ni siquiera se puede llegar a justificar en Argentina o en países de Latinoamérica. Y le voy a hacer un caso. Digamos, hay una empresa con la que nosotros trabajamos que hace sistemas de tickets, ¿no? Que es sistemas para el ingreso dentro de predios deportivos, para predios deportivos. Sí, y trabaja sobre todo con universidades, digamos, porque hay mucho, lo habrán visto en películas o en lugares que hay mucho de esa competencia universitaria, ¿no? Digamos, que hay muchos sponsors, como si fuesen equipos, digamos, de primera B o similar en Argentina, ¿no? Digamos, de fútbol. Es como que se le da mucha importancia, mucha importancia. De repente hacer algo de eso en Argentina, los costos que tiene de hacer ese tipo de solución, tal vez ni siquiera justifica hacer esa solución. Y aquí, obviamente, por el monto, digamos, que pueden pagar, que es en dólares, sí se justifica. Y
Sin embargo, lo que termina sucediendo, y este es un poquito el escenario que vi en muchas industrias, es que se generó esa solución para aquí, para Estados Unidos, y después se vende a Latinoamérica. ¿Pero por qué? Porque es una oportunidad, ya tengo la solución, ¿no? Y la replicación de la solución tal vez solamente necesita pequeñas modificaciones para ajustarse a otros mercados. Entonces, eso sucede muchísimo en la industria donde estamos, ¿no? En la industria de desarrollo de software. Y generalmente otro consejo que doy es que siempre, pienso que es ajustado, es evalúen si acaso tienen alguna idea. Puede ser que, digamos, porque obviamente por el acercamiento que uno tiene con el contexto cultural, con el país y demás, va a ser mucho más fácil pensar en una solución para un contexto que uno está viviendo. Por ejemplo, cuando yo era más pibe, me acuerdo que pensaba en cómo hacer cosas para mi barrio, para mi comunidad y demás, y meterle tecnología, ¿no? Y hacer algún tipo de software. Me acuerdo que hice un portal para el barrio donde vivía, para los negocios y demás. Pero el punto es, si acaso ustedes pueden extrapolarse no mínimamente, bastante, ¿verdad? A un caso en Estados Unidos y generar esta solución en Estados Unidos o en algún lugar de Europa, después va a ser mucho más fácil, primero, obviamente, monetizarlo, generarlo como un negocio, y después van a poder también adaptarlo a las circunstancias en Argentina, ¿no? Eso me parece, y también hay toda una experiencia de prueba y error de entender la cultura y entender cuáles son en verdad las necesidades y la generación de valor acá en Estados Unidos. Yo creo que todos los que están en sistemas, todos miran para afuera, ¿no? Es como están en Argentina, ¿no? Como que no piensan específicamente trabajar en el mercado local. Así que, bueno, eso pienso que es bueno tener el ojo para acá, ¿no? Para este lado. Y eso es lo que yo hice. Yo cuando me vine acá, en verdad mi objetivo era entender toda la cultura, entender todas las oportunidades y empezar a proveer soluciones a esta industria, ¿no? Y a este lugar geográfico. Sí, sí. No, además, algo que nos llamó la atención también, vos decías esto, ¿no? Que al principio obviamente tenías dificultad con el idioma, tal vez empezaste con otras cosas, o bueno, esto de que hiciste un software para tu barrio, dijiste, ¿puede ser? Sí, hice en verdad un portal. Yo vivía en Morón en ese momento, hice un portal llamado Nuevo Morón, que incluía todos los negocios del barrio, incluía promociones, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, no, bueno, por ejemplo, eso me parece increíble también porque es como, de nuevo, esto de empezar con cosas un poco capaz más, metas más, no pequeñas, no quiero decir pequeñas porque no es algo pequeño, porque yo claramente no podría hacer eso, pero sí me parece que es como un cambio bastante grande, esto de que hagas un portal para tu barrio y ahora estás trabajando en Las Vegas. Me parece súper interesante, súper importante. Y lo que nos llamó la atención también cuando empezamos a ver más tu perfil, bueno, a conocerte un poco más, es que vos hablabas de que tuviste una epifanía que te llevó a descubrir tu verdadera vocación. Queríamos saber si nos podías contar sobre eso, porque me parece interesante este contraste donde vos nos contás que por un lado llegaste al país sin saber bien el idioma, tal vez no tenías bien claro lo que querías hacer. ¿Y qué fue lo que te hizo dar ese paso? ¿Qué fue lo que te hizo hacer el clic? Si nos podés contar un poco de eso. Estamos hablando de haberme ingresado en el mundo de desarrollo de software tuve muchos clics en la vida. Tuve muchas epifanías. Sobre todo fue primero, obviamente, meterme en el mundo de software. Después fue, en verdad, entre medio y hasta un poquito antes fue toda la parte de project management. Digamos, yo estudié project management. Digamos, hay varios clics, hay varios. No hay una sola conversión, no hay un solo escalón que uno avanza y que uno salta y que se da cuenta que no era una pared, ¿no? Que en verdad uno puede agarrar y puede subir. No, pero está perfecto también eso de aclarar que son varias epifanías y varios clics que uno hace a lo largo de la vida, que no es únicamente un solo clic y bueno, la vida cambia, sino que, como vos decías antes, todo está en movimiento, la tecnología está en movimiento, nosotros también, y la vida sigue, así que yo capaz, no fui muy específica porque hablaba como de esta epifanía que tuviste a la hora de digamos, empezar a implementar tecnología en el mundo del entretenimiento, pero sea alguna
algún clic, digamos, del que vos quieras hablar en particular, no hay ningún problema porque me parece súper interesante. Así que eso como vos te sientas cómodo, no hay problema. Dale, mira, te digo, así cortito, los primeros clics fueron, primero, aprender desarrollo de software era porque cuando era más joven, honestamente, muy honestamente, era muy vago para hacer 2 veces lo mismo. Es como que hacer 2 veces lo mismo era un peso enorme para mi psiquis y decía aún, no, tiene que haber una forma de que lo hagas una sola vez y ya está. Y para mí eso es el beneficio de la tecnología, ¿no? Digamos que desde una máquina de vapor a un modelo AI, ¿no? Es bueno, generé algo que me puede resolver tal vez una cosa o 1 millón de cosas diferentes 1 millón de veces, o 2 millones de veces, o la cantidad de veces necesaria. Entonces, lo primero es eso, era una cuestión de que quería optimizar mi vida y optimizar la vida de otros, ¿no? Entonces, y le vi también ahí el beneficio, y bueno, por suerte, estamos viviendo una realidad donde ese tipo de generación de valor, comercialmente hablando, o a nivel de negocios, tiene un buen rédito. Entonces, también era una decisión no difícil, porque no era que le estaba diciendo, no sé, a mis viejos, a mi familia, a mis amigos, che, me voy a dedicar a arreglar relojes, ¿no? Porque tengo una pasión por eso. Entonces, como que la decisión fue, entre comillas, también está apoyada. Después, por otro lado, fue la parte que también le recomiendo a cualquier persona, más si caso quieren empezar su propio negocio o quieren gestionar proyectos y ganar liderazgo en proyectos de tecnología, que es aprender Project Management. Digamos, el ABC de Project Management, al menos, ¿no? Hacerse un pequeño curso de Project Management, porque si no, la vida siempre es un juego de prioridades y de recursos. Vos, de la misma forma que si querés desarrollar una relación, una pareja, amigos y demás, tenés que saber compartir tiempo, dedicarle tiempo a ellos y también dedicarle, digamos, memorias, digamos, la mente, ¿no? Y la psiquis que uno tenga. De la misma forma pasa con los negocios y pasa con cualquier industria. Entonces tenés que saber cómo poder gestionarte, no solamente vos, sino también cómo gestionar los recursos que tenés a tu disposición. Y ahí en Project Management siempre la simpleza de las 3 cosas que necesitas tener, que es un deadline, tener una clara visión del objetivo y recursos. Que el recurso puede ser tu tiempo o puede ser el tiempo de otros o puede ser dinero o lo que sea, ¿no? Si acaso no sabes cómo gestionar esos 3, va a ser muy difícil. Y eso te hace entender después de que toda cosa en tu vida es un proyecto. Que, por ejemplo, comprar una casa es un proyecto, terminar una carrera es un proyecto, ir de viaje es un proyecto, ¿no? Y si aprendes a gestionar eso, te hace también mucho más fácil sacar valor o sacar resultados de esos proyectos. Así que esas cosas para mí es como de base. Y después la epifanía de llegar a la industria del entretenimiento, en verdad fue un lindo encuentro. Yo fui invitado cuando era CTO de una compañía de videojuegos ahí en Argentina. Me invitaron a dar una charla sobre juegos de skills en lo que es la industria del entretenimiento en general. Digamos, antes ya había estado en la industria de videojuegos, ¿no? Digamos que ya estaba involucrado en la industria del entretenimiento. Pero cuando me invitaron a esta charla, es como que tuve una mucha más clara visión después de haber conocido otros tipos de industrias. Digamos, cuando no me limité solamente a la industria de videojuegos como Last of Us, ¿no? Sino también cuando me metí en experiencias, puede llegar a ser que son experiencias de entretenimiento, como esta que hablamos de Van Gogh, o en gambling también, que es otro tipo que obviamente tiene un objetivo mucho más comercial digamos, de generar un revenue, ¿no? De generar una devolución, y no tanto de generar una experiencia solamente, pero también tiene que generar la experiencia. Digamos, cuando empecé a ganar visibilidad sobre todos los distintos tipos de perspectivas que hay sobre esta industria, digamos, entretenimiento en general, creo que esa fue un poquito la epifanía de saber de que no hay una sola visión, ¿no? Sobre esto. Y eso me generó también ganar. O sea, ahí es cuando supe que podía afrontar mayores proyectos o mayores desafíos, porque cuando ganas perspectiva te da esa confianza de, digamos, que vas a poder superar mayores dificultades o cosas no esperables, ¿no? Eso que creo que es cuando avanzás a nivel de expertise en tu profesión, que es, digamos, ya no es, bueno, quiero enfrentar y saber cómo resolver esto
simple o repetitivo, es bueno, que me traigan lo inesperado, ¿no? Que me traigan la novedad, que me traigan algo desafiante que no sé cómo lo voy a resolver, pero lo voy a resolver, ¿no? Y ahí fue un poquito cuando me metí un poquito más a duro y cuando también logré competitividad como para poder venir a este mercado, ¿no? De Estados Unidos. Claro. Espero que se haya sentido un poquito enfocado lo que estaba diciendo, pero la conclusión que quiero llegar es esa, es que hay que diversificarse en experiencias, pero después de que uno ya genere un resultado, un valor, ¿no? En lo que Sí. estaba proponiéndote antes. Sí, sí. No, está perfecto, se entendió y también me quedo con esto que dijiste de diversificarse y por otro lado, que son muchos clics los que uno hace, no es únicamente uno, sino que son varios cambios por los que uno pasa y varios momentos que nos marcan y nos llevan a lo nuevo y a lo novedoso. Ahí, Sofi, no sé si vos querés preguntarle algo. No, me gustó que cuando contabas esto del project management, medio que decís como que fue un complemento, pero yo siento que lo terminaste de contar y siento que más que un complemento tiene que ser una obligación, una obligatoriedad total tiene, porque la utilidad que tiene realmente esta capacidad de conocer y de saber administrar cada parte de un proceso, esto de entender que prácticamente en la vida todo es un proyecto, la verdad que me parece una perspectiva muy interesante. Y se entiende un poco todo, de golpe tu carrera, decís, y sí, con ese tipo de visión, de esa organización y esa perseverancia es una fiesta total. Todas las combinaciones para el éxito. Mirá, hay una cosita ahí para complementarte también, que si por ejemplo vos no te pones una fecha para tu carrera, bien, o para una cosa en tu vida y decís, yo voy a lograr esto en este año, en 3 años, lo que sea, no estás trabajando en hacer algo, lo que tenés es un deseo, ¿no? Decís, me encantaría que esto suceda, ¿no? Y eso está muy relacionado a la procrastinación. Y la procrastinación generalmente lo que hace es cualquier instinto de vos como ser humano, que generalmente es de supervivencia, que supervivencia va a ser ahorrar energía, va a ser tratar de lograr el camino más corto para lograr un resultado instantáneo, está bien que generalmente va a ser eso, va a ser sobrevivir, no te va a llevar a generar este tipo de proyectos porque es de complejidad humana, ¿no? Digamos, de complejidad social y necesita, digamos, todo este tipo de foco y de, no me gusta decir sacrificio, pero sí, es dejar de lado otras cosas para lograr eso, ¿no? Así que sí, es súper necesario que vos te pongas un deadline y que tengas un objetivo y que sepas qué recursos tenés. Pues si te pones todo eso y decís, no, pero esto es imposible, bueno, tenés que hacer lo posible. Tienes que pensar cómo resolverlo, ¿no? Es un problema ahí. Totalmente. Me encanta esa perspectiva, me gusta mucho esto de que si no tenés realmente un proyecto, un esquema por lo menos realizado, no tenés un proyecto, sino que tenés un deseo. Me pareció fantástico. No sé, Cami, si querías agregar algo. No, yo estoy anotando que tengo que ponerme deadline a las cosas. para no seguir pateando las cosas, me lo voy a anotar. Nos estamos llevando un pequeño curso de administración de la vida. Fernando, bueno, un poco ahora para ahondar un poquitito en Wizards. Contame cómo definirías a Wizards en 3 palabras. Qué difícil. Estas son las 3 palabras. No. A ver. Grupo motivado creativo. Muy bueno. Bueno, me dijiste muy difícil y lo hiciste en 5 segundos, Fernando. Y bueno, fueron 5 segundos muy difíciles, sabelo. Muy complicado. Contame un poco cuál sentís que es el fuerte, digamos, de Wizards. El fuerte de Wizards es, obviamente, desarrollamos tecnología, juegos. También tenemos un departamento de marketing que hacemos campañas de marketing y demás, pero bueno, viene casi como una necesidad de los otros para complementar y darle soluciones completas a clientes, ¿no? Pero el fuerte, sobre todo, creo es de los equipos de trabajo. Siempre lo que se intentó, digamos, lo que intentamos, desarrollar una cultura en donde
nos sintamos acompañados, que nos sintamos seres humanos, ¿no? Digamos, que están trabajando juntos. Y también desafiados, y también que logremos esa cosa que te dije antes, ¿no? No ver paredes, sino ver escalones, ¿no? Claro. Y bueno, y después a nivel de negocios, uno de los fuertes, que esto lo aprendés después de varios años, es cuando vos haces ya de forma repetitiva algunos procesos, ya tenés procesos. Y cuando tenés procesos, lo que puedes hacer es tener más calidad y tener mejores estimaciones de tiempo cuando desarrollas algo, o tener resultados cuasi asegurados. No asegurados 100% nunca, pero cuasi asegurados. Entonces, la experiencia, digamos, de los grupos de equipo y la motivación de querer hacer algo desafiante y algo diferente, lleva a eso, ¿no? Que se hagan pequeños pasos hacia adelante, digamos, que no solamente son, cuando digo pequeños pasos hacia adelante, quiero decir desafiando lo que ya está un poquito establecido, ¿no? Que puede llegar a ser que algún tipo de nueva tecnología, nueva técnica. En todo esto que estuvimos hablando, creo que nombré EI una sola vez, ¿no? Y obviamente que es uno de los puntos candentes ahora en la industria. Y, por ejemplo, para darte un ejemplo rápido, el año pasado, cuando EI estaba obviamente ya súper desarrollado en los modelos ahora llamados antiguos, ¿no? Solamente un año y ya se consideran antiguos. Perdón, año pasado no, hace 2 años ya, porque estoy hablando del 2022. Totalmente Nosotros ya obsoleto. estábamos un poquito... ¿Cómo dijo? Digo, ya está totalmente obsoleto. 2 años, un año era viejo y más de 2. No, pasa que cambiaron a los Large Language Models, por ejemplo, ya directamente eso cambió el juego. Eso directamente es, digamos, cambió toda la ecuación directamente de cómo se pueden resolver cosas antes. Esto digamos, pensar, vuelvo a usar el ejemplo de una persona que arregla relojes, ¿no? Digamos, salió el reloj digital y ¿para qué tengo esta complejidad, ¿no? Para hacer una tarea, si acaso puedo utilizar esta otra metodología que resuelve todo mucho más fácil. Y el punto es, cuando pasa ese tipo de cosas en tecnología, que pasa bastante seguido, en esto de AI fue enorme, pero pasa bastante seguido, uno puede tener 2 caminos, ¿no? Uno que está destinado al fracaso, que es seguir haciendo o utilizando los mismos tipos de recursos que uno tiene y demás para resolver los problemas, pero obviamente eso rápidamente queda obsoleto. O investigar e involucrarse con lo nuevo que salió, ¿no? Y investigar si lo nuevo en verdad resuelve los tipos de casos que uno tiene. Eso, por ejemplo, Ford, cuando se hizo el automóvil, ¿no? Y cuando fue tan popularizado en Estados Unidos, si acaso tiene una frase muy parecida a decir, si acaso yo hubiese dado a la gente lo que pedía, hubiese solamente hecho caballos más rápidos, ¿no? Porque en el momento se usaban caballos. Esto también, lo de AI fue como el auto, también de Ford, en comparativa con lo que son las carretas llevadas a caballo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? O vos te quedás vendiendo o amastrando caballos, o pensás en cómo cambiar la industria. Hay otro caso más que me parece que se implica mucho más, que es la industria ferroviaria en los Estados Unidos, cuando Ford también, y cuando las camionetas sobre todo, y cuando los automóviles empezaron a andar, las industrias ferroviarias directamente controlaban todo lo que era la cadena de suministros. Y eran, pero enormes, estamos diciendo, industrias que eran de las más prolíferas y las que generan más dinero del mundo, ¿no? Y después de Ford, y después de haber ignorado que ellos tenían, digamos, que era una compañía que puede ser influenciada por eso, después de 2 años solamente necesitaron ser subsidiadas para seguir existiendo. ¿Está bien? Pasaron de ser las más prolíferas del mundo a necesitar ser subsidiadas para seguir existiendo. Y eso es tremendo, ¿no? Porque ellos no entendieron que ellos no eran una compañía de trenes, sino que eran una compañía de transporte, ¿no? Claro. Los que eran compañías de transporte. Entonces, eso pasa en tecnología, y vos lo que tenés que pensar y tenés que, de alguna forma, saber es que vos no sos un proveedor de la tecnología que aprendiste, ¿bien? Que no sos un proveedor de el costado que aprendiste de forma académica o que estuviste entrenando 10 años para entender y demás, sino que vos sos un proveedor de tecnología.
la tecnología cambia todo el tiempo y si te quedás ahí en la comodidad, entre comillas, o de una forma conservadora, ¿no? Que ese es el camino y que yo ya conozco esto y ya conozco el resultado, vas a tal vez quedar en el mismo side como quedó la industria ferroviaria o los vendedores de caballos y de carretas, ¿no? Está bueno el ejemplo. Claro, sí, Me gusta el ejemplo. Yo, Fernando, te quería consultar algo particular que dijiste, porque justo quería preguntar de eso y lo dijiste y dije, bueno, ahora cómo lo pregunto. Porque yo te iba a preguntar de las tecnologías que se van aplicando al mundo del entretenimiento, ¿cuál veías como más novedosa? Pero por lo que nos decís, todo el tiempo se va renovando, o sea, algo que salió hace un año ya no es novedoso, es algo viejo. Entonces, no sé si hay una respuesta o algo que vos digas que salió ahora o que consideres novedoso, sea cual sea el tiempo en el que haya salido, obviamente. Ahora me quedé con esa duda. No, está bien, y también te la utilizo como pie porque no llegué a la conclusión que estaba diciendo antes y que viene por este lado, que yo estaba diciendo todo esto llevando a la conclusión de que nosotros con Wizards lo que estamos haciendo es estamos súper metidos en AI hace ya un año y monedas, un año y 3-4 meses, cuando vimos que eso iba a cambiar las reglas del juego y que en verdad cambia la ecuación directamente. Y sí, AI hoy en día, obviamente que este es el tema. AI, el tema es como cryptocurrencies, digamos, como la blockchain, está bien como Big Data, como todo ese tipo, hay un montón de buzzwords, ¿no? Como se le dice, que buzzwords sería como las palabras del momento, ¿no? Entonces ahora, y se utiliza mucho a nivel comercial porque una empresa si quiere conseguir inversionistas o quiere salir a la bolsa y conseguir que la gente más lo compre o una noticia quiere ser más leída y demás, la gente es muy fácil, si acaso piensa que hay una palabra clave de lo que está sucediendo en la sociedad, que le presten atención. Y hoy en día sí hay, ¿no? Entonces, y en verdad ahí vos tenés 2 millones de vertientes y 2 millones de cosas en detalle, ¿no? Más técnicas que te puedes meter. Digamos, tenés arte generativo o, imagen generativa, porque arte hay un gran debate, ¿no? De que no es arte. Sí. Hay hay lenguajes, los LLM, perdón, que son los Large Language Models, ¿no? Que son más de procesamiento de la lengua y digamos, la solución más próxima al problema de esa expresión que uno le pone de forma coloquial, ¿no? a ese modelo. Pero hay un montón de modelos más, hay modelos de análisis de acciones, hay modelos de análisis de patrón, hay modelos, uno, por ejemplo, hay un proyecto llamado Whisper, que es muy interesante, que es para hacer análisis y transcripciones, ¿no? Digamos, de voces. Así que AI está por todos lugares. Nosotros en Wizard rápidamente agarramos y estuvimos haciendo pruebas y desarrollos. Es más, actualmente estamos con varios desarrollos, aplicando todo, aplicando desde AI para generación de contenidos, para hacer automatizaciones de procesos de soporte, y obviamente en historia de entretenimiento, porque estos son todos proyectos que tenemos ahí por el costado, porque tenemos equipos de desarrollo, pero en entretenimiento, para darte un ejemplo simple, antes para generar un mock-up de un juego tardábamos tal vez un mes porque teníamos los artistas, teníamos los diseñadores, teníamos que trabajar mucho tiempo en generar todos los conceptos para poder hacerlo. Y hoy en día tardamos 2 días en hacer ese proceso. Claro, es una locura la diferencia de tiempo, claro. Sí, pero eso también obligó a que una persona, en verdad 2 personas en este proceso específicamente, se súper especialicen en ese proceso. O sea, no es que la tecnología, no es que en este caso vos le tirás agarrás algo y se lo tirás a la tecnología, que ese es un punto de pensamiento mágico que uno tiene con la tecnología, ¿no? Yo le revoleo esto a la tecnología esta nueva y me lo resuelve. Bien. La tecnología es una herramienta, vuelvo a lo que empezamos a decir antes. Entonces, el punto es, necesitas personas que sepan bien y que trabajen en procesos y que trabajen en metodologías para aplicar esa tecnología para generar el valor que uno está buscando. La AI, por ejemplo, a nivel de generación de imágenes, no vino a reemplazar un diseñador gráfico. Lo que vino es a generar diseñadores gráficos que te pueden generar lo mismo que antes tardaban 2 semanas en un día.
De la misma forma, los Large Language Models no vinieron a reemplazar los copywriters, vinieron a hacer lo mismo. Es que un copywriter, en vez de trabajar en hacer un trabajo manual de corrección o de expresión de ideas similares o similar, en vez de tardar 8 horas en hacer un artículo de SEO, tarde 1 hora, ¿no? Claro. Entonces vino eso, vino a revolucionar la productividad, si acaso lo utilizamos de la forma correcta. Y hay ciertas automatizaciones que obviamente también se pueden ejecutar y que también existen, también existen. Pero vino a dar oportunidades para eso, vino a dar oportunidades para que seamos muchísimo más productivos. Y sí, y hay por todos lados, los veo por todos lados para generación de bases para videojuegos, para generación de... a ver, por ejemplo, en voz todavía es un poquito infante, por ejemplo, para generar... porque todavía no tenés como notaciones de voz, pero va a mejorar eso y al menos hoy en día, por ejemplo, cosa que nosotros hacemos, y es hacemos voces CI para juegos que estamos realizando y lo utilizamos al menos como un placeholder, ¿no? Digamos, al menos generamos eso para ver si funciona la narrativa, si hay algo que corregir ahí y demás, y eso funciona muy bien y es muy rápido. Lo mismo antes se hacían placeholders manuales, o sea, vos agarrabas y te grababas, aunque sea uno de los desarrolladores, para ver cómo quedaba, ¿no? Así que eso también aceleró un montón. Todo lo que es los desarrolladores ahora, todo lo que desarrollan, al menos en Wizard y todas las compañías que conozco, si acaso no están utilizando AI al menos para consultar dudas que tienen para el código o una función que no entienden o que otro desarrollador lo hizo antes y que no está documentada. Todo eso pero súper usando AI, ¿no? Así que AI vino, digamos, lo que es interesante de AI es que es una herramienta muy flexible y muy mutable, ¿no? Digamos, vos podés utilizarla para un gran rango de cosas, pero el punto es siempre probar poner esa herramienta y compararla con la forma antigua o otras formas que tengas para ver si en verdad genera valor en ese proceso. Claro, si realmente lo optimiza, digamos, que es la idea. Claro, pues, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, que es para narrativa de juegos. Para narrativa de juegos, te puede llegar a servir AI para decirle, mira, acá tenés toda esta parte de narrativa, haceme un resumen, o decime los personajes principales, o buscame faltas ortográficas, o traducímelo, porque para traducción está funcionando muy bien la AI también, para específicamente algunos idiomas. Pero si de repente querés hacer una corrección y ponerle un poquito más de alma a la narrativa, ponerle un chiste, ponerle algo que tenga un poquito más sentido con lo que se tiene, la AI seguramente vas a encontrarte chocando contra una pared como una pelota, ¿no? Muchas veces y rebotar para atrás, porque no te va a resolver un problema que esa herramienta tenga capacidad para resolver. No te va a resolver, no te va a hacer un chiste, está bien, que tenga sentido para hacer un stand-up. Claro, no, totalmente. Así que eso. No, sí, es muy interesante. Sí, es real que el uso realmente de la CIA últimamente es... creo que realmente se está buscando que sirva para absolutamente todo. Y es como vos decís, no, no va para todo. Hay que saber orientar las herramientas en base a lo que uno precisa también. Bueno, Fernando, como para finalizar, en realidad esto es una pregunta medio general que nos gusta hacer. Y que es la siguiente, que un poco nos diste unos cuantos a lo largo de la entrevista, que la verdad apreciaremos y guardaremos, pero es, ¿qué consejo le darías a alguien que está dando sus primeros pasos en el mundo IT? Bien, ¿qué pregunta? Dame un punto de contexto, ¿negocios, como desarrollador, como qué? Mira, más que nada en el mundo de creo que se orienta muchísimo a lo que es... eso, pues siempre tenemos el error de concepto que quizás el parámetro IT es solamente programación, pero es para cualquiera, que se esté en cualquiera de estos hay ambientes, digamos, que se pueden dar en lo que es el mundo de la informática. Bueno, vos entraste netamente desde el lado del desarrollo, desde el lado tenías bastante más clara tu elección quizás, pero fuiste conociendo otras en el medio, por lo que nos contás. Pero bueno, ponele que alguien entra, porque está pasando mucho ahora, creo que todos nos orientamos netamente a decir, hago una carrera en informática, en donde sea, así como vos decís,
por el lado de proyectos, por el lado de negocios, por el lado de desarrollo, pero nadie sabe exactamente quizás por dónde meterse. Entonces, vos tenés en ese caso, ¿qué es lo que podrías aconsejar? Ok. Bueno, mi consejo que puede aplicarse a cualquier persona, en verdad, de IT, o también se puede aplicar a otras industrias, es no pierdas la perspectiva de que vos vas a trabajar con personas y que lo que vos hagas va a ser utilizado por personas o va a complementar algo que esas personas están realizando. ¿Qué quiero decir con esto? Es no por ser IT o por ser una industria tan basada en tecnología y digamos, vos no vas a ganar dinero o no te vas a poder meter a trabajar en ningún lado si vos no estás generando valor, y ese valor va a ser siempre para un tercero. Digamos, puede llegar a ser indirectamente o directamente también un valor para vos, porque estás resolviendo un problema que te resuelve un problema para vos, pero siempre vas a estar dándole valor a un tercero. Es la única forma que alguien te va a pagar algo por hacer eso. Bien. Perfecto. Entonces, si estás generando un valor, tenés que entender qué valor estás generando y para qué. Y si querés entender eso, tenés que entender las personas. Entonces, mi consejo es no pierdas nunca el objetivo de eso y siempre priorizá que vos lo que vas a estar haciendo es trabajando con y para personas. Y también eso incluye el hecho de que cualquier camino de éxito es un camino de relaciones. Tenés que relacionarte, tenés que conocer personas dentro de la industria que vos te querés relacionar, y tenés que, digamos, a la gente le llama contactos, pero a mí me gusta llamarle más vínculos, ¿no? Sí. Digamos que, pues es diferente, ¿viste? Un contacto es, tengo un teléfono, un contacto tiene cualquiera. Un vínculo es, claro, eso es algo más invertido, digamos, que vos invertiste tiempo en entender a esa persona, en darle, puede ser un lugar mental para ayudarlo o lo que sea, ¿no? Entonces, generar vínculos, porque esos vínculos son los que te van a ayudar a esto, a entender qué valor vos podés generar y también te van a dar valor a vos. Me encanta. Yo siempre me pasa que me llevo distintas frases. Cami, bueno, tuvo ahí un pequeño percance, ha vuelto. A veces me llevo pequeñas frases que me gustaría hacer remera y en general yo creo que acá me diste mucho material, Fernando, y no te voy a mentir. Espero que lo hayas disfrutado como yo disfruté mucho este encuentro con ustedes, así que muchas gracias. Bueno, me alegro realmente que lo hayas disfrutado. Te hubiésemos hecho 15.000 preguntas más, pero medio que sabemos que, bueno, entra cierto tiempo para el podcast. Tenemos que hacer versiones, vamos a hacer capítulos directamente porque realmente, estás en una industria y con una carrera realmente muy interesante. Es como que necesito un capítulo para cada enfoque, ¿me entiendes? Así que, bueno. Listo, bueno, Cami, no sé si quieres agregar algo, preguntar algo. No, por mi parte, agradecerte, Fernando, por toda la charla que tuvimos. Nuevamente, como dije al principio, es mi primer episodio y la verdad fue un placer conocerte, poder escucharte. Coincido con Sofi, nos dijiste un montón de cosas súper importantes que la verdad me las llevo para poder aplicar en mi día a día. Así que nada, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la buena onda, por toda la información que nos diste. La verdad, fue una charla muy, muy linda. No, por favor, les digo muchos éxitos, espero que traigan a personas muy interesantes y sobre todo las personas que están escuchando, que se lleven no solamente, digamos, tal vez el conocimiento es anecdótico, más en esta industria, a veces sirve obviamente y es valorado, pero sobre todo la curiosidad, ¿no? Con curiosidad uno puede agarrar y puede avanzar mucho más gratamente en esto, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos nuestros oyentes por habernos acompañado una vez más. Muchísimas gracias a Cami, bienvenida al podcast. Y bueno, ante todo, muchísimas gracias a vos, Fernando, por realmente toda esta información que nos has tirado, estas curiosidades que nos llevamos y escucharemos y reescucharemos este episodio al momento de empezar a proyectar en la vida. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Cami. Gracias, adiós. Te esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Gracias por escucharnos.